¡Caramba! Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Una vez más, estamos acá desde San José, Costa Rica, en los estudios de Caramba. Nosotros somos La Ratica de Skinner, que traemos un episodio literario, ¿cierto no, Chamo? Me acompaña Antonio Chamo. Muchas gracias, Susurro, como siempre, y agradecerle a nuestros oyentes por estar aquí. Y como bien lo decís, hoy tenemos un episodio dedicado a la literatura. Y hoy vamos a hablar de literatura porque tenemos a nuestro querido colaborador Fede Lang en Controles, que en su nuevo trabajo es crítico de teatro experimental corporal. A ver, no me digan que ya se les acabaron los temas. O sea, es que este es mi trabajo a medio tiempo, ¿ok? O sea, yo lo hago porque con esto compro juegos de Play y hago crecer mi colección de rompecabezas de caballos de la montaña, ¿ok? No me digan que no los voy a poder enmarcar cuando los termine, ¿ok? A eso me dedico en mis tiempos libres. No, Fede, tranquilo, el podcast va a seguir mientras podamos, ¿verdad? Va a seguir recibiendo ese montón de ingresos, pero bueno, es que no me dejé imaginar la casa de Fede lleno de rompecabezas de caballos de la montaña, ¿verdad? Y el de mi abuela. Cualquier Dice que me colección. quedan muy lindos. Sí. Pero bueno, hablemos de la literatura. Literatura, porque ahora sí. Porque a eso vinimos, ¿verdad? Porque la literatura ha ayudado a la ciencia a lo largo de muchísimo tiempo. En nuestro caso, ciertas obras han abierto la posibilidad de estudiar comportamientos muy particulares que se venían dando desde hace muchísimo tiempo gracias a que la literatura de obras, tanto de teatro o literarias, han abierto la posibilidad de explorar este tipo de cosas. Sí, podemos decir que en la literatura ya se dan descripciones, como vos decías, de ciertos casos que después se estudiaron, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de Edipo Rey, que es una historia que se conocía, que ahí se basaba Freud para el complejo de Edipo, y hoy vamos a hablar un poquito de un escritor muy famoso que dio algunos aportes, por decirlo así, y es William Shakespeare. Nos vamos a enfocar en 3 comportamientos basados en la literatura de Shakespeare, que le ha dado nombres, la gente, o en el popular le ha dado nombres muy particulares. O algunos científicos también le han dado nombres muy particulares basados en personajes o situaciones de literatura, pero que no necesariamente entran en los manuales del DSM-5, por decirlo sí, o así. los manuales diagnósticos de diferentes disciplinas, sino que quedan ahí por otros motivos que los iremos hablando más adelante. Bueno, aparte de que yo estoy emocionado de que voy a poder seguir enmarcando, ¿verdad? Mi rompecabezas, voy a aprovechar para citar a Hamlet y ponernos en el mood, en el sentimiento del episodio de hoy. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que contempla tu filosofía. Horacio representa mucho la racionalidad en la tragedia de Hamlet, ¿verdad? La obra de Hamlet trata de que el papá de Hamlet es asesinado por el hermano y luego se va a casar con la madre de Hamlet para volverse rey de Dinamarca. Y aquí es donde empezamos con el primer caso, ¿verdad? Que es el síndrome de Hamlet. En la obra de Hamlet, el espíritu del padre se le aparece a Hamlet y le pide que vengue su muerte. Sin embargo, en la obra de Shakespeare no destaca la venganza, ¿verdad? Como uno hubiera pensado, sino que más bien el conflicto es interno del personaje de Hamlet, sobre llevar a cabo el pedido de su padre o no. Hamlet se muestra indeciso, era un intelectual que pensaba permanentemente y se cuestionaba a sí mismo y a la realidad de si era capaz o no era capaz de actuar. A ver, Susurro, voy a repetir una vez más tu frase famosa. Ok. No porque algo lleve la palabra síndrome, quiera decir que exista. Oiga, esa frase yo la voy a patentar, Chamo. Me voy a hacer una camiseta. ¿Sabes dónde voy a agarrar la plata? De la plata que estábamos guardando para la bata de Fede. Y voy a hacer camisetas y vendérselas a la gente. Me parece un buen... Tenemos que hacer una encuesta para ver. Ya que me citaste, ¿verdad?
Es correcto. No te vuelvo a citar, Sus. Esto no es un síndrome registrado en un manual diagnóstico. Eso es importante decirlo. No vas a ir a buscar un manual diagnóstico y vas a encontrar el síndrome de Hamlet. No se busca así. En internet puedes encontrar cositas, pero un manual no diagnosticamos. Usted padece síndrome de Hamlet, los Exacto. psicólogos, ¿verdad? Eso es importante. Hay veces el nombre se utiliza, digamos, a la hora de dar terapia para darle un contexto al paciente y ayudarle a que comprenda alguna situación particular. Digamos, en este caso uno puede hablarle de la obra propiamente y explicarle lo que le ocurre al personaje para hacerlo a manera de metáfora con la misma vida del personaje. Eso que vos decís es muy importante. Las metáforas en la psicoterapia funcionan mucho, ¿verdad? A veces es como tratar de aterrizar un tema que para la persona es muy complicada y contando una historia a la persona le queda más claro. Con historias uno le quedan como las cosas, sí, ya comprendí qué es lo que me está sucediendo en mi vida. Y por eso es que a veces usamos historias en nuestro podcast. Es correcto. Los nombres son ilustrativos usualmente de este tipo de síndromes, más que científicos, cuando el psicólogo en estos casos los usa, como dijimos, para abordar el paciente y las historias tienen algún fin determinado. En este caso es para educar, ¿verdad? Entonces a la hora de hablar de lo que pasa con Hamlet, es importante recordar que la psicología no solo ve la mente, sino que analiza los comportamientos humanos y algunos de esos comportamientos son más particulares que otros. Entre más claro esté un paciente sobre lo que la queje, mejor será posible el tratamiento que se escoja. Claro. ¿Verdad? Y retomando el síndrome de Hamlet, y como explicamos al inicio, Hamlet se pasa buena parte de la obra dudando en lo que debe hacer. Entonces, oiga, pero es que en eso se va el libro. En eso se va. Vacila excesivamente si tomar la decisión de hacer lo que le dijo el papá o no. Y entonces toda la obra se puede resumir en la famosa frase del libro. Ser o no ser. O sea, eso resume el comportamiento de Hamlet y por eso es que hablamos del síndrome de Hamlet o complejo de Hamlet. Se puede decir que el síndrome de Hamlet es un exceso de reflexión. Chamo, hay cuestiones en la vida que a veces tenemos que tomar una decisión y la pensamos, seguimos pensando, pasan los años, no hicimos nada, pasaron 10 años, no se hizo nada y al final y hay veces son decisiones tal vez no de años, sino un trabajo. Ajá. La persona se pone a pensar en todas las aristas, en todas las características, de que lo bueno, lo malo de tomar el trabajo, de que si lo tomo o no, si el sueldo es adecuado o no, y le da mucha vuelta. Y perdemos la oportunidad. Traigamos las situaciones cotidianas. Por estar en ese pensamiento excesivo, perdemos oportunidades. Es una imposibilidad de definir una acción a seguir. Vean el caso de Hamlet, por eso obviamente se le ha dado ese nombre. Esa imposibilidad a seguir hizo que la vida se complicara. Freud tenía una frase muy bonita con respecto a Hamlet. ¿Qué era lo que decía? Sí, Freud tenía una frase, la tengo por acá apuntada porque sabía que me lo ibas a preguntar, chamo. Voy a citar a Freud. Dice, Hamlet representa el tipo de hombre cuya virtud espontánea para la acción ha sido paralizada por el desarrollo excesivo de la actividad de pensamiento. Muchas personas dirían, hey, por eso la persona con la que salgo no quiere formalizar la relación. No, eso no necesariamente es síndrome de Hamlet. Puede ser que simplemente no le gustes como pareja. Sí, nada más es como un date cuenta amigo, date cuenta amiga, ¿verdad? Como dicen popularmente. No todo tiene una explicación científica. Es lo que hemos dicho acá. Por más que divulguemos ciencia, a veces simplemente no les gustamos a la persona, no quieren una vida con nosotros. Hay que también aceptarlo, ¿verdad? Y una persona que dude de una relación muchas veces no es síndrome de Hamlet. Pueden haber otras cosas. Pueden ser otro tipo de inseguridades, ¿verdad? U otras cosas que no vienen al caso ahorita, pero no justifique a su pareja con el síndrome de Hamlet. A veces es simplemente gente que no le conviene tomar una decisión. Pasamos la página. Al final de la obra de Hamlet, pues todos mueren, porque es una obra de Shakespeare. Pero antes de morir, tras tomar un veneno, Hamlet le da el trono a un príncipe que por casualidad iba pasando. Es decir, alguien inesperado se queda con el trono por no tomar las decisiones de forma rápida antes. Y paréntesis, eso pasa a veces con las parejas, ya que mencionamos parejas, ¿verdad? Parejas que van muchos años
no toman una decisión, después tenés otra pareja y te casas a los 6 meses. Sí, ya sé que eso no lo define el síndrome de Hamlet, pero no puedo dejar de citarlo, chamo, porque eso es muy shakespeariano en la vida cotidiana, ¿cierto? No, ¿verdad? Puede ser, Muy puede ser. shakespeariano. Bueno, sigamos con Shakespeare entonces. Ok, dale, dale. Voy a Vamos. citar ahora a Macbeth. Ah, carajo, Macbeth, nos carajo, no, pusimos viene, finos. viene fuerte. Dad palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón, hasta que no puede más y le quiebra. Uf, qué bueno. Ese está profundo. Esta frase es poderosa porque describe el siguiente síndrome, que El es el síndrome de Lady de Macbeth. Lady Macbeth. Contame un poquito esta historia por dónde va. La obra de Macbeth trata de un noble y Ajá. valeroso militar, Ajá. ¿verdad? Que haciendo el caso a una profecía y ante la insistencia de su esposa, Lady Macbeth, asesina al rey y se convierte en rey de Escocia. Ok, Esta- Lady Macbeth le dice a su Al- esposo ajá. que mata al rey. Ajá, lo y se convence lo convence y él mata al rey. y él mata al rey. Oiga, y esa aquí, situación, chamo, no solo estamos contando esto, sino que estamos haciendo un resumen para bachillerato, ¿verdad? Para la gente, para que lo ponga, ¿verdad? Un día de estos vamos a hacer la Ilíada y el Quijote, se lo prometemos, ¿verdad? O sea, vamos para el bueno, rincón del de vago. hecho, este episodio se llama parte 1 Es porque parte uno. hemos encontrado tantos síndromes chiquititos así que vamos a ver si los Oiga, empezamos yo me a juntar. imagino a los chiquillos en bachillerato. Chamo dijo que... ¿verdad? ¿Cómo citar Ok. a Chamo ¿Cómo en- citar a en Chamo APA? en APA? La situación esta de Macbeth hace que viva con ansiedad y miedo y sea incapaz de confiar en sus nobles y la gente que lo rodea. Instaura a raíz de esto un reino de terror hasta ser derrotado y el trono entregado al legítimo heredero. Ahora bien, Ok. Lady Macbeth es quien orquestra el asesinato del Ajá. rey y luego de eso, por la culpa, que ahí está la palabra clave, la Ajá. culpa, ella empieza a obsesionarse con lavarse las manos, pues ella siente y ve sangre en sus manos. Entonces, el síndrome de Lady Macbeth es uno de los más estudiados de los que Ujú. tenemos aquí, porque no solo porque es un TOC, ¿verdad? O un TOC, Un como TOC. le dicen, Trastorno obsesivo compulsivo. ¿verdad? sino porque hay mucha gente que tiene en diferentes grados, por diferentes motivos, una relación con la culpa y pueden presentar lo que se conoce como el síndrome de Lady Macbeth. Dato de la práctica del día de hoy. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno duradero que afecta la mente y funciones cognitivas en el que se tiene pensamientos incontrolables y recurrentes, o sea, obsesiones, acompañado algunas veces de conductas repetitivas, o sea, compulsiones. Ocurren ambas cosas. Obsesivo es pensamientos y compulsivo son acciones. Este dato de la práctica fue traído por Shakespeare. Ah, muy bien, muy bien. Chamo, pero a ver, prácticamente me está explicando un tipo de compulsión que puede tener alguien con TOC, Claro. ¿verdad? Sin embargo, el motor Ujú. de esta compulsión y estas acciones es la culpa. La persona se obsesiona con la limpieza del cuerpo y con la limpieza en general y de lo que lo rodea como símbolo de purificación de sus actos o de algo que pasó, ¿verdad? Los pensamientos cargados de culpa se vuelven intrusivos, punzantes, desgastantes y la persona no puede aceptarlos y no puede aceptar esa culpa corrosiva y la ansiedad se eleva de manera intensa hasta que se desemboca en este comportamiento que es la limpieza. Y para intentar cargar dicha sensación que le ha generado la culpa, Ok. ¿verdad? Lavar y limpiar es para quitarse la culpa de algo que hizo o de algo que le hicieron. He visto en algunas películas donde un personaje después de que es agredido de alguna manera o forma, o sea, de alguna forma fuerte, se da una ducha, muchas veces llorando. ¿Eso sería entonces una representación cinematográfica de lo que estamos hablando? Sí, claro, en el cine, como dice Fede, se representa a veces eso cuando hay algún tipo de agresión. Muchas veces la escena de la ducha es una metáfora, volviendo a lo que Ujú. hablamos al principio, para intentar sanar,
Y Pues yo el lo veo de alguna agua y manera. la limpieza son símbolos de purificación, son mecanismos psicológicos incluso que usan muchas personas y es visto en muchas culturas como un acto necesario para intentar sanar la culpa. Ujú. Hay muchas culturas donde bañarse antes de ir a pelear a una guerra Ujú. o ir a enfrentarse a un enemigo es parte de su cultura simbólica para lavar esta sensación de culpa. Ujú. Entonces, el agua y los rituales de limpieza también son parte de todo esto. ¿Qué dice la ciencia sobre el síndrome de Lady Macbeth? Sí, como hemos dicho, es uno de los síndromes que es más estudiado, tal vez de los que vamos a nombrar. Y hay un doctor, Shem Bo Song, de la Universidad de Toronto, y la doctora de apellido Lilenskist de la Universidad de Northwestern. Chamos, ¿de dónde sacamos estos apellidos? Pero muy bien, tratamos de citarlos porque ellos hicieron el estudio y merecen ser citados. El estudio se hizo en el En el 2006. 2006, para demostrar el efecto de Lady Macbeth. En esta investigación se reunió una amplia muestra de personas a las que se les pidió recordar, evocar momentos poco éticos de su pasado o momentos donde se comportaron de manera inadecuada. Tras pedirles que recordaran esto Ujú. o que tuvieran esta evocación, se les pidió que pensaran inmediatamente en algún objeto o producto. Cerca del 60% pensó en jabón de manos y gran parte de esto acudió después del experimento a lavarse las manos. En, en el 2018 se replicó el experimento, ¿verdad? El doctor Hadid Siev del Departamento de Psicología en Swarthmore, en Estados Unidos, replicó el experimento y obtuvo los mismos resultados, lo que le dio una validación a el síndrome de Lady Macbeth. Podemos concluir ahí, chamo, entonces que el pensamiento general de las personas es asociar la culpa con la limpieza, o más bien recurrir a la limpieza para limpiar la culpa. Claro, como dijimos, la limpieza es una cuestión cultural que tiene que ver con quitarse las impurezas y la culpa se ve como una impureza, tal vez no Ujú, como la tierra, pero ujú. sí como una impureza del alma, por Del decirlo así, alma, de la conciencia. ¿verdad? Que mi mamá sea muy obsesionada con la limpieza tiene que ver con la culpa. Oiga, es una pregunta que más de uno En y este una momento se se debe debe estar estar haciendo haciendo en o este diciendo, hey, yo momento. limpio demasiado, ¿de qué soy culpable? Sí, no, Fede, no Sí, necesariamente. O no sea, hemos, necesariamente. hemos visto cómo dejar la cocina después de las reuniones de la ratica y tal vez sea simplemente porque sos cochino. Nada más, eso se simplifica en un adjetivo nada más, no hay ningún síndrome ni nada de fondo. Digámoslo Ca- al bullying, muchachos. Cada caso, Eso, Fede, recuerden y quienes nos escuchan o ven, cada caso tiene que analizarse por aparte, generalizar y decir, hey, yo me lavo mucho las manos y chamo, Fede y Susurro me dijeron que tengo el síndrome de Lady Macbeth. No es apropiado no es ni es lo que apropiado. intentamos decir en este No, podcast, la ¿verdad? ayuda psiquiátrica y psicológica son de suma importancia para abordarle el origen de la culpa. Cada caso y cada persona debe abordarse de forma individual con su relación, su historia de vida y concluir en base a los diferentes elementos de la persona qué es lo que le aqueja, que le genera esa culpa. Sé que Fede tiene algo importante que decirnos, pero Fede, nada más Bueno, un momentito. dale. Es importante aclarar también en este, como en el síndrome de Hamlet, que el síndrome de Lady Macbeth no está en ninguno de los manuales diagnósticos, No. ¿verdad? Es importante mencionarlo. Fede, te doy la palabra. Sí, vamos a ver si no me basuran esta vez. Pero bueno, según recuerdo de mis clases de dramaturgia, Lady Macbeth se suicida. Ajá. Ajá. Pereza de la culpa, justamente. Y con esto quiero reflexionar sobre eso. La ayuda psicológica siempre es importante. Ujú. El agua solo limpia la piel, pero por supuesto jamás los recuerdos y muchísimo menos la mente cargada de culpa, ¿verdad? Por eso, en la Ratica de Skinner aprovechamos una vez más para instarles a acudir a un acompañamiento terapéutico ante cualquier situación, ¿verdad? Ya lo estamos hablando, ¿verdad? El acompañamiento de especialistas es siempre bueno, gente, y no necesariamente de especialistas en literatura como yo, sino especialistas como los que tienen bata ahí enfrente.
Sí, muchas gracias, Fede. Esta Gracias, Fede. observación siempre, siempre, siempre la vamos a tratar de hacer. Es parte de nuestra responsabilidad también. Y como hemos dicho, este es un podcast de divulgación científica. Ahorita estamos explicando un poco de ciertos síndromes que se utilizan con lenguaje popular, pero que requieren que las personas los entiendan y darles una explicación más adecuada para que comprendan de qué se habla cuando se habla de este tipo de cosas. Vamos con el tercer libro, Chamo. Es basado en un libro de Shakespeare y se le denomina el síndrome de Otelo. Específicamente de la obra Otelo, ¿verdad? Otelo era un soldado, un valiente soldado de avanzada edad, en servicio de la República de Venecia. Se casa con Desdemona, la bella hija de un respetado senador veneciano. Luego, Otelo es manipulado por su antiguo alférez Yago y en la creencia de que Desdemona le está haciendo adúltera y que está teniendo una aventura con su lugarteniente y mejor amigo Casio. Un alférez, porque yo busqué porque digo yo, es como un alfil, ¿verdad? Sonaba como alfil. Un alférez es la persona, vean, para que aquí aprendemos de otras cosas, es la persona que en la batalla lleva la bandera, el estandarte. Y cuando no está el rey, es el que da las órdenes al ejército, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Después de que ocurre esto, Otelo mata a su esposa por celos, asfixiándola mientras ella dormía, solo para darse cuenta después que en ningún momento su esposa le fue infiel. Entonces, prácticamente la historia de Otelo es una persona que piensa que su esposa le es infiel por diversas variables, en este caso porque el alférez se lo dio a entender. Él la asesina y se da cuenta que no es infiel, en resumen. Y la motivación son los celos. Entonces, el síndrome de Otelo es un trastorno delirante por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. Y también se le denomina, tanto legalmente como en psicología, como celopatía. Celotípico, se pueden escuchar por ahí. Ok, aquí también vamos a recalcar algo. Esto sí tiene, sí se encuentra dentro del manual diagnóstico como celotipia, ¿verdad? Pero no aparece como síndrome de Otelo. No aparece como síndrome de Otelo. Muchas veces se cita, ¿verdad? Incluso a la hora de terapia con una persona muy celosa, uno empieza, depende, uno utiliza diferentes historias, pero uno puede utilizar la historia de Otelo para ejemplificar lo que estaba pasando, ¿verdad? Como dijimos, es un trastorno delirante. ¿Y qué es un trastorno delirante? Es cuando la persona tiene ideas paranoicas. Paranoicas es que cree que otras personas a su alrededor están confabulando contra él o haciendo cosas contra él. Son ideas irracionales. Son ideas irracionales que pero que no presenta esquizofrenia ni alucinaciones. Eso es un trastorno delirante. En este caso, la pareja cree que la pareja le está cometiendo infidelidad y puede ser con alguien real o con alguien imaginario. Sí, hasta con alguien imaginario. Yo he visto casos donde, por ejemplo, si sale un artista en la tele y la persona simplemente hizo en algún momento algún comentario, cada vez que sale el artista en la tele, hay una discusión y es otro nivel, ¿verdad? Claro. La discusión. La persona con el síndrome de Otelo se le dice en la jerga psicológica delirante celotípico. Así es como cuando nosotros tenemos que presentar los informes, muchas veces en este tipo de casos tenemos que hacer informes judiciales. Tenemos que presentar algún tipo de documento por diferentes razones, porque como vamos a ver, este es uno de los pocos padecimientos que sí cruza la barrera legal. Entonces hay veces hay que presentar informes y en la jerga se le denomina delirante celotípico. El delirante celotípico tiene un comportamiento irracional vinculado con los celos excesivos hacia su pareja sin motivo alguno y no hay pruebas de la supuesta infidelidad. Los celos que muestra la persona tienen carácter patológico. O sea, se salen de control, no son los típicos celos, pasan esa línea, son
patológicos, ya que la persona imagina situaciones irreales para basar sus celos, o sea, justifica sus celos en base a situaciones que se inventa en su mente. Muestra conductas totalmente controladoras hacia su pareja, el ambiente, y empieza a imaginar muchas veces a un tercero o a una tercera persona dentro de la relación de pareja. El individuo tiene muchas dificultades para controlar estos celos. Es un factor importante porque, a ver, son muchos impulsos y son muchos pensamientos obsesivos. Y Esto hace que la persona sea, es muy peligroso. esto hace que Es la muy persona peligroso, sea chamo. peligrosa. Podemos aquí hablar de que muchos casos de agresión pueden suceder por un delirio celotípico. Ajá. La conducta violenta lo puede llevar a cometer actos en contra de la misma pareja o contra un tercero, ¿verdad? Actos como invasión de la propiedad o enfrentamientos físicos, hasta incluso y hemos visto desgraciadamente planear la muerte de una persona. Sí. A ver, hay que tener claro qué es lo que provoca este síndrome o delirio, como lo queramos llamar, este síndrome de Otelo, como lo estábamos mencionando acá. Y ahí es donde la psicoterapia es fundamental. Chamo, hablábamos que a nivel nacional, por ejemplo, este tipo de delirios, a ver, si se comete un crimen, vas a la cárcel por unos años, ¿verdad? Vas a cumplir tu condena, pero no existe ningún, por decirlo así, que el juez ordene ser tratado por delirio celotípico o síndrome de Otelo. Sí, por desgracia, en la gran mayoría de los países del mundo, la celotipia o síndrome de Otelo no se ve como una enfermedad mental, Ujú. sino que tiene Más social. una reglamentación jurídica donde la persona o va a la cárcel o se le pone una orden de alejamiento, Ajá. donde lo adecuado no solo sería estas medidas, sino que inmediatamente el juez le pusiera un tratamiento psicológico o psiquiátrico, Chamo, porque en los casos extremos requiere medicación. ¿vos crees que entonces la justificación que tal vez se le está dando a este tipo de delirios es porque es algo de la sociedad? Es algo que es el tipo de personalidad de esa persona. Vamos a ver, hay muchos factores. Ahí está el factor cultural que influye con muchísima Ujú, fuerza, ujú, ¿verdad? Especialmente en los hombres. ujú. La cultura impone sus reglas y en estos sujetos la idea de poder dominar y la fuerza sobre la figura femenina es imperante, y en el caso de las mujeres la cultura valida ser celosa, ¿verdad? Ok, Entonces eso lo ven como acá una estás forma diciendo algo importante cultural porque y forma de control. al referirnos a Otelo estamos tal vez dando muchos ejemplos de hombres, Ajá, pero también el claro, delirio celotípico se dan mujeres, claro, ¿verdad? claro. Para que nos quede claro, ¿verdad? Esto no es algo exclusivo de Los los hombres, no, hombres. no. La celotipia es una afectación que ocurre tanto en hombres como mujeres y en proporciones muy parecidas. Pero como dijimos, hay cuestiones culturales que hacen que se vean bien, lo Ujú. cual no está bien. Por eso se justifica, es a lo que voy. Tal vez un juez no dice, hey, usted necesita psicoterapia Ajá, por esta cuestión, porque socialmente "Sí, es que era celoso. sí, Y los celos lo llevaron a esto, pero vuelvo a lo mismo. A ver, si sucede un asesinato, un femicidio, que se están dando tantos, tal vez por un delirio celotípico, cuando esta persona salga, podría volver a caer, podría claro. volver a caer en lo Claro, mismo. el delirante celotípico por lo general no reconoce lo que pasa. Ujú. Y se ve a sí mismo como, no se ve a sí mismo como un celoso, sino que tiene un problema, sino como una persona normal que está haciendo lo que la sociedad dice que tiene que hacer, ¿verdad? Ser un hombre y proteger lo suyo, o sea, pero realmente lo que tiene es un problema, ¿verdad? Los pacientes no suelen acudir al psicólogo, usualmente no, de forma No. voluntaria no van, y si lo hacen es porque ya su relación está tan dañada que están queriendo Salvar la relación. salvar la relación a través de actos que le digan a la pareja que estoy queriendo cambiar, me explico. Por eso entonces Ajá, muchas veces ajá. van y uno los ve, pero realmente en el fondo uno ve que no quieren cambiar. El sea- problema es que, como mencioné, muchos no se dan cuenta que son celosos No, y no, porque se ha normalizado, porque se ha chamo. normalizado. La El tema es sociedad la normaliza, normalización. claro,
Claro, y tanto así que lo que veníamos diciendo, ya para ir finalizando, las legislaciones actuales en su mayoría no contemplan a la celotipia como una enfermedad, por lo que la cárcel y las restricciones, ¿verdad? O las órdenes de alejamiento son parte del proceso en los casos extremos, pero muchas veces si no se exige la terapia, esto puede continuar. El Bueno. problema puede seguir después de las condenas. Y al final, como en Shakespeare, ¿verdad? Otelo se suicida al darse cuenta que su esposa nunca le fue infiel. Bueno, quizás si Otelo se hubiera ido a terapia, tanto él como su esposa habrían tenido un final diferente. Pero bueno, como sabemos, en Shakespeare todo el mundo se muere. Sí, lo importante acá es que nos quede claro que Otelo es una tragedia. Las De hecho, obras de Shakespeare de hecho, las 3 que leímos son tragedias. son tragedias. Por Ajá. favor, no hagamos de nuestra vida una tragedia. Claro. Es por eso que recalcamos la importancia de ir a psicoterapia. Yo no quiero más Otelos por ahí, chamo. Me parece preocupante. Somos la Ratica de Skinner. Esperamos que le haya gustado esta primera parte. Sí, Más bueno. adelante vamos a hacer una segunda parte después de unos capítulos para que sea sorpresa, porque encontramos que en literatura Hay un montón. demasiados ejemplos. Sí, hay, digamos, no están en manuales, pero digamos en literatura de resolución de conflictos y de otro tipo de padecimientos mentales vienen los ejemplos como con el nombre del síndrome. Sí. Y entonces nos parece un poco curioso que podríamos ir nombrándolos porque vienen muchos de personajes de literatura. Entonces más adelante podríamos tener por acá como invitados a Alicia en el País de las Maravillas, podríamos tener a otro tipo de invitados. Peter Pan, que Peter ya se sabe que anda exacto. por ahí, ¿verdad? Entonces podríamos hablar un poco de esos síndromes, pero eso lo dejaremos para otro capítulo de La Ratica de Skinner. Y ojalá que a los colegas y las colegas estas metáforas también les sirvan en sus psicoterapias porque dejan algo por ahí y tal vez puedan aterrizar ciertas cosas en los procesos de Y si no, pacientes. como un dato curioso que a Me pareció nadie le curioso. importa. A nadie le importa, diría Para Chamo. que uno Bueno, y a muchos sí les va a y importar. que a muchos les puede interesar en una conversación. Claro, somos la Ratica de Skinner, estamos acá en Estudios Caramba. Visiten a caramba.cr en Instagram y también, por favor, vaya a darle like a la Ratica de Skinner. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos también en Instagram. Saludos a toda la gente que nos ha visto así rápidamente, gente de Filipinas, de Suiza, de San Salvador, de Guatemala, de Turrialba, de todo lado nos están visitando y lo agradecemos mucho. Gracias por el apoyo. Nos vemos.